Hola, nuevamente estoy para seguir con la enseñanza. La semana pasada vimos el engaño y hoy vamos a ver otro tema que se llama identidad. Si usted ya despertó del sueño que vimos en el primer tema, que era el despertar de los hijos de Dios, usted vio el engaño en el cual estaba viviendo y ahora lo que necesita fundamentalmente es tener una identidad. Todos necesitamos una identidad. Usted tiene un carnet de identidad que lo identifica como ciudadano chileno, tiene una numeración y dice ahí su nombre y su ciudadanía. Eso lo identifica ante todos lados. Un chileno en otro lado se identifica. La gente inmediatamente lo identifica por su forma de hablar rápidamente. Hablamos muy rápido y cantadito, como se dicen por ahí. Y no se identifican. Por lo tanto, hay una identidad. Lo mismo nosotros identificamos un peruano, un colombiano, venezolano, argentino, etc. Lo identificamos por su forma de hablar. La pregunta es, ¿usted tiene una identidad espiritual? El mundo no se la puede dar, porque el mundo la perdió cuando pecó. Ahí perdió su identidad y el mundo busca una identidad y por eso anda buscando en cosas, buscando identidad. Si nosotros no somos, o mejor dicho, no tenemos una identidad, el mundo no nos va a conocer, no va a saber quiénes somos. Por lo tanto, es muy importante, una vez que usted quiere aprender de la Escritura, lo que Dios le va a enseñar, el primero que todo, es una identidad. Para eso vamos a empezar leyendo el libro de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 23. Juan, capítulo 1, versículos 19 al 23. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso es lo que hoy día vamos a ver, fundamentalmente lo que le preguntaron a Juan y la respuesta de Juan. Es una identidad. Este libro, si usted puede leer el libro de Juan, es un libro que habla de identidad y lo vamos a ir viendo. Pero la pregunta en la que yo quiero enfocarme para luego empezar a enseñar es, ¿cuál es su identidad? ¿Tiene identidad? Hoy lo vamos a ver. Primera cosa que vamos a ver. La pregunta es, ¿tú quién eres? Juan 1:19. Le preguntaron, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? La respuesta a eso, ¿cuál sería usted? No, yo soy bautista, no, yo soy pentecostal, no, yo soy metodista, no, yo soy anglicano, no, yo soy centros bíblicos. ¿Cuál sería su respuesta a esta pregunta? Tú, ¿quién eres? ¿Cuál es su identidad? Mire, vamos a empezar primero examinando la iglesia. Haga un simple examen, empieza a examinar a su iglesia, a sí mismo y a la iglesia. Vea primero con los jóvenes. ¿Cuál es la identidad de los jóvenes? ¿O con qué se identifican? Primero, la música. Usted va a ver los jóvenes en base a cómo se visten, se peinan, a su forma de hablar, se va a dar cuenta que una de las influencias fundamentales en los jóvenes es la música. La otra es el deporte, la política, la moda, los estudios, etc.
son cosas que a ellos los identifican. Por lo tanto, cualquiera de esas cosas usted lo va a ver, va a decir, ah, esta persona va por ese lado. Su identidad está en el deporte, por el corte de pelo, por cómo habla, etc. El deporte. Tenemos también en las iglesias los adultos jóvenes. Los adultos jóvenes, ¿cuál es su identidad? Si se va a dar cuenta inmediatamente, son sus títulos. Usted le pregunta a una persona, a un adulto joven, ah, no, yo soy médico, no, yo soy ingeniero, ah, yo soy contador, yo soy arquitecto, etc. El título le da una identidad. Si usted lo examina, se va a dar cuenta que esa identidad conlleva un entorno, si se puede decirlo así. Por ejemplo, un ingeniero, usted inmediatamente lo va a ver cómo se viste. Bien informal, el auto que tiene generalmente son camionetas o estos jeep. ¿Cómo se llama? Y la esposa, digamos, va acorde como él es. Esto va en eso. Si la persona, su título es un abogado, usted lo va a ver. Corbata, terno, un auto bastante bonito, adecuado. Y si tiene un máster, mucho mejor su auto, su casa espléndida. Y su forma de hablar, muy diferente al ingeniero. Si ve un médico, es otra forma. Cada uno, en base a su identidad, se va a vestir y las cosas que tiene son en base a esa identidad que le entrega su título. Esa es la identidad de un adulto joven. Y eso usted lo va a ver en la iglesia. Es cosa de observar y lo va a ver. Pero a mí eso no me interesa un poco mucho. Lo que quiero ver es que lo que dice la Escritura en cuanto a esto. Mira, si usted analiza a Jesús en el libro de Juan, Jesús sabía quién era, ¿o no? Jesús sabía quién era. De hecho, él dice, yo soy. Mire, Juan 14:6, conocido por todos ustedes, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él utiliza el yo soy, que es el nombre de Dios. Lo usa, porque Él era Dios, tan simple como esto. El libro de Juan es un libro, le podríamos llamar el libro de la identidad. En la identidad. Y este fue escrito para mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Mire, Juan 20:31. Me invito a ir al libro de Juan, capítulo 20, versículo 31. Juan, capítulo 20, yo me voy a demorar un poquito porque versículo 31. Dice así, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan dice que todo lo que él escribió en este libro es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Este es el libro de la identidad. Juan empieza con el capítulo 1, hablando, mira, vamos a Juan 1. Voy a tener que pasarme aquí. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si usted sigue leyendo, vas a dar cuenta que después habla de la luz y también del mismo Señor Jesucristo. Los versículos 14 y 15 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Este libro lo único que muestra es la identidad del Señor Jesucristo
y la identidad de todas las personas que aparecen aquí. Es un libro muy importante de leer. Es por eso que muchas veces a los nuevos creyentes se les dice que lea este libro, porque les da una identidad, lo cual muchos hoy día no tenemos, porque nos hacemos llamar de cualquier nombre y nos identificamos con cosas que no tienen o no nos dan identidad propia. Jesús sabía quién era, y él responde, dice, yo soy. El libro de Juan fue escrito para decir que él era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que nosotros, creyendo en él, tengamos vida. Jesús usa el libro, en este libro usa el nombre de Dios. Miren, vamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. En este libro él utiliza el nombre de Dios, dice, mas todo primogénito, me equivoqué, 3, puse 13, Éxodo 3, 13 y 14, dice, dijo Moisés a Dios, y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jesús usa este nombre, el nombre de Dios, el yo soy, lo usa. Vemos en varios pasajes, por ejemplo, si usted lo puede leer en su casa, Juan 6:35, donde dice, yo soy el pan de vida. Juan 10:7, yo soy la puerta. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En este libro solamente aparecen este yo soy y lo que representa él. Usa el nombre de Dios porque él era Dios. Él tenía claro quién era. La pregunta, y donde vamos a ir ahora, que es el versículo de Juan 1:19, ¿tú quién eres? ¿Usted qué podría decir a esto? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál es su identidad? Juan dijo, yo no soy el Cristo. Y yo quiero tocar esta parte fundamentalmente. El Cristo no es un nombre. El Cristo es un título único e intransferible. Lo repito. El Cristo es un título, no un nombre, y es único e intransferible. Solamente le pertenecía a una persona. Y Juan dice que estas cosas se escribieron para que sepáis que Jesús es el Cristo. Punto. Él es el Cristo. Es único e intransferible. ¿Y qué significaba esto? Por ejemplo, el Mesías era, el Cristo es el título que decía es el Mesías Rey, el ungido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él estaba por sobre todos los reyes. Todos los reyes, por ejemplo, David, Salomón, eran reyes, pero Jesús estaba por sobre todos ellos. Él era el Señor de señores y Rey de reyes. Este título se le daba solamente a una persona. No cualquier persona lo podía tener. Jesús es el único que tiene este título, nadie más. No hay otra persona. Y eso hay que aclararlo bien. Por eso Juan dice, yo no soy el Cristo. Confesó y no negó. Confesó y dijo, yo no soy el Cristo. ¿Qué sucede con la identidad? La iglesia actual acepta este título basado en, vamos a examinar unos versículos de los cuales utiliza la iglesia, o mejor dicho, un versículo. Hechos 11:26. Hechos capítulo 11,
versículo 26. Hechos 11, 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Desde ahí que se llamaron a todos cristianos, ¿no? La iglesia, hoy en día, si ustedes ven, en todos lados le dicen cristianos. Los católicos son cristianos, todos son cristianos hoy en día. Pero fundamentalmente, los creyentes han tomado este título, no este nombre, este título, y se los han apropiado, y de decir, nosotros somos cristianos. Cristiano es un pequeño Cristo, o sea, es un pequeño rey, es un pequeño señor de señores y rey de reyes, porque eso es lo que significa, no significa otra cosa. Y lo que están diciendo es que ellos son reyes y señores de señores. Eso es lo que están diciendo. Y se lo apropia, porque muchos hoy en día se llaman cristianos, ¿ya? Basado en este versículo. La pregunta que nace inmediatamente es, ¿quién los llama cristianos? Dios no. Un principio fundamental en la Escritura, cuando Dios llama a una persona o le cambia el nombre, ese nombre permanece por siempre. Por ejemplo, Abraham. Cuando Dios lo llamó o le cambió su nombre, le puso Abraham. Y de ahí en adelante se llamó Abraham. Lo mismo pasa con su esposa. Sarai le puso Sara y se llamó Sara por siempre. Porque cuando Dios le pone un nombre a una persona, es ese nombre que permanece. Lo tenemos también con Jacob, que Dios le cambia ese nombre de Jacob y le pone Israel. Y ese es su nombre, para siempre. Y eso es así. Por ejemplo, con Saulo de Tarso, que después se le cambiaron a Pablo, y quedó como Pablo, y sigue como Pablo, y fue Pablo. Y es así, Dios trabaja así. Por lo tanto, si usted se pone a leer desde ahí en adelante los hechos, Romanos, etc., se va a dar cuenta que la palabra cristiano ya no aparece. Por lo tanto, significa que Dios no puso ese nombre, no los llamó Dios. Dios no fue el que les llamó cristiano. Segundo, ¿serán entonces los apóstoles? Tampoco. Y se lo voy a explicar con un ejemplo, donde nos muestra quién realmente llama cristianos a los discípulos y también a los apóstoles. Y ejemplo, Hechos capítulo 26, versículos 28, Hechos capítulo 26, buscarlo aquí, estoy más lento, pero Hechos capítulo 26, versículos 28 y 29. La Biblia dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Si usted examina estos dos versículos, se da cuenta que el que llama cristiano a Pablo es un gentil, es un incrédulo, es el rey Agripa. Él le llama cristiano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se daba muy común que toda persona que siguiese a alguien se le daba por el nombre a quien seguían. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaba Pedro hablándole a los ancianos y a los sacerdotes que lo querían, le pegaron y le amenazaron que no hablasen en el nombre, y se juntaron el Sanedrín a conversar qué harían con estas personas. Y había un maestro que les dice, no sea que nosotros estemos peleando contra Dios.
Y él les dice, habían otras personas antes que seguían a tal fulano y desaparecieron. O habían otros que también seguían esto y se les llamaba del nombre del líder. En este caso, el líder, como era Cristo o Jesús, se le llamaba cristiano. Los hombres le pusieron cristiano. Pero si se da cuenta, Pablo no acepta ese título. El versículo 29, mire, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos cristianos, ¿cuál soy yo? ¿Dice eso? No. Pablo dice, fuesen hechos tales como soy yo, excepto estas cadenas. Pablo no repite el nombre que le da Agripa. Pablo solamente dice, fuesen hechos tales como soy yo. No acepta el título. Solamente le dice, ojalá tú fueses como soy yo y los que están oyendo también. Esa es una cosa. Era la gente la que llamó a los discípulos por primera vez cristianos, porque decían que eran seguidores de Cristo. ¿Ya? Pero ese era un título, como dije, único e intransferible. Era solamente le pertenecía al Señor Jesús, a nadie más, ni a la iglesia, a nadie más. Por lo mismo, la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo no acepta este título, no lo acepta. Si usted examina cada carta que Pablo escribe a los diferentes, a los Éfesos, a Corintios, a Gálatas, a Filipenses, a Romanos, a ninguno le dice cristiano. Esta carta es dirigida a los cristianos en Éfeso, no lo dice. Mire, lo vamos a leer para que vea que yo no estoy inventando. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. ¿A quién le escribía? Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría. Pero vamos a ver el 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como lo dice, de Dios nuestro Padre, hermanos, santos. Pero yo no veo que ahí les diga a la iglesia que está en Corintios, a los cristianos, no lo dice. Mire, Gálatas 1. Vamos a ver otro. Gálatas, se me perdió Gálatas. Aquí está, Gálatas capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Si siguen leyendo, la palabra cristiano no aparece. Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Bueno, 1, y de ahí si quiero leer. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, por los obispos y diáconos. Y versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Si usted lee, habla de los santos, de los hermanos, pero no habla de cristianos. Pablo no acepta, la iglesia no acepta el título de cristiano. ¿Por qué? Porque es un título único e intransferible. Por esa razón. La palabra, mire, vamos a ver otro ejemplo donde aparece la palabra cristiano, que es
en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí Pedro estará diciendo que somos cristianos. La palabra como, su significado es parecido a o igual a. No significa que esté diciendo que son eso. Un ejemplo muy claro es cuando el Señor Jesucristo se bautiza y sale del agua y dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. No dice que el Espíritu Santo era una paloma, sino como paloma. O sea, que Él descendió igual como desciende una paloma. Es fundamentalmente la palabra como, es para ejemplarizar, es para clarificar una idea, es para que la persona entienda con cosas comunes, pueda entender algo que no lo entendería fácilmente. Es por eso que siempre se usa el como. Era como agua, era como esto, ¿ya? Dios usa una cosa y la muestra para que la gente pueda entenderla. Y la palabra cristiano en ese tiempo que Pedro habla era muy comúnmente usada, tanto en Roma como en Israel y en otras partes. Se usaba, y la usaban mucho como seguidores de. Y por eso Pedro dice, como cristiano. No está diciendo que somos cristianos, sino que si padecen como padecían los cristianos. Es simplemente eso, para que ellos entendiesen. No está diciendo que son. ¿Ya? Seguimos. En Hechos 11:26 dice, se le llamó cristiano por primera vez. Si se dan cuenta, dice por primera vez, o sea, hay una segunda vez. ¿Cuándo sucede? En la Biblia no aparece posteriormente que se le llame a la iglesia cristiano. ¿Cuándo es esa segunda vez? Dios es sabio, muy inteligente. Él sabía que iba a haber una segunda vez. Esa segunda vez sucedió cuando la iglesia sale de la iglesia católica. Los reformistas y todo eso salen. De ahí asocian la palabra cristiano a los creyentes. Y de ahí en adelante todos han usado esa palabra diciéndose cristiano. Lo peor de todo es que la han aceptado como tal y se identifican como cristianos. Y es por eso que hoy día las iglesias se dicen que son cristianos, fundamentalmente. Algo que la iglesia primitiva o del primer siglo no aceptó, los apóstoles no aceptaron, pero la iglesia actual sí lo acepta. ¿Por qué? Por una cosa bien fundamental, por una cosa bien importante, que el Dios lo explica, o mejor dicho, lo da a entender. Las iglesias en la actualidad son sus propios reyes y señores de sus vidas. Dios no gobierna la iglesia, Dios no gobierna su vida, no gobierna mi vida, la gobierno yo, porque yo soy el cristiano, el Señor de señores y el Rey de reyes. Soy yo. Yo gobierno mi vida. Es cosa de ver. Ve a las iglesias y ven que cada uno hace lo que quiere y no obedecen a Dios. En las iglesias no se escudriña bien la escritura. No se hacen las cosas como Dios dice que se tiene que hacer. No se estudia la Biblia como Dios dice que se tiene que hacer. Y la gente no vive para Dios como Dios estipula en su palabra. El Espíritu Santo no tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. Dios no cumple su voluntad en nosotros porque no queremos. Dios pasa a ser de nuestra vida simplemente un ayudador, un siervo. Si se da cuenta y usted examina su vida, se da cuenta que Dios está para ayudarlo
ayudarlo en las pruebas de la universidad, ayudarlo en su trabajo, ayudarlo en su salud, ayudarlo en todo. Porque Él tiene que ayudarme, porque yo se lo ordené, porque yo soy el Señor. Es así. Por eso nos identificamos como cristianos, usando ese título que no nos pertenece, porque solamente es de Jesús. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros no. Por eso Juan dice, yo no soy el Cristo. No puedo usar ese término porque no soy el Cristo. ¿Lo entienden? Hay una iglesia en el Apocalipsis, lo vamos a ver, que es un poco, refleja lo que pasa con nosotros en la actualidad. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5. La iglesia de Éfeso. Bien, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice tu primera emoción, tu primer cariño. Cuando habla de primer amor, habla de una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. Lo que Jesús le está diciendo, me has dejado a mí. Todo lo que hacía esta iglesia, por amor al nombre de Jesús, lo hacía por amor a Él, lo hacían ellos, porque ellos eran los cristianos, ellos eran los que gobernaban, ellos los que hacían la obra. Ellos lo hacían, como hoy día nosotros hacemos la obra. No es el Espíritu Santo, no es Dios el que la hace, la hago yo. Yo soy el que hago, yo soy el que gano las almas, yo soy el que evangelizo, yo soy el que oro, yo soy el que leo la Biblia. Todo me pertenece porque yo soy cristiano. ¿Y qué le dice Jesús? Arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. ¿Por qué le dirá eso? ¿De dónde has caído? Dios lo tenía en un lugar y esa persona cayó. Si usted lee los versículos anteriores, uno diría, pero ¿cómo? Si no son personas muy trabajadoras, personas realmente que se ven que estaban haciendo lo que Dios quería. Parecía que sí, pero ellos lo que hacían, lo hacían todo ellos. No era Dios el que estaba haciendo las cosas. Por eso se cayeron. Y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Cuando el Espíritu Santo tenía el control de la vida de ellos, y era el Espíritu Santo el que los usaba. Él tenía el control, Él los usaba. No eran ellos los que hacían las cosas, era el Espíritu Santo en ellos. Y eso le está diciendo. Porque si ellos seguían en lo mismo, dice, quitaré tu candelero. O sea, simple y sencillamente los mataré. Eso es lo que está diciendo. Van a morir. Y si no te hubiese arrepentido. Y si se dan cuenta, esta iglesia, estas 7 iglesias desaparecieron. Estas iglesias están en lo que hoy día es Turquía aproximadamente. Iglesias que hoy en día, bueno, esas desaparecieron en su tiempo, y hoy en día en ese lugar, gente que predique el Evangelio es mínima. Gente que sean hijos de Dios o creyentes, muy pocos. ¿Por qué? Porque siguieron haciendo lo que Dios le dijo que no lo hicieran. Exactamente como nosotros vivimos. Ahí llegamos a este punto. Juan dice, yo no soy el Cristo. Confesó, no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Si usted cree que es cristiano, siga así. Si
¿Usted cree que este se lo identifica? Sí, siga así, no hay problema. Vamos a ver la siguiente pregunta que le hacen a Juan. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. Juan 1:22. Dice, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan tenía claro quién era él. Él tenía clara su identidad. Dijo, yo soy una voz. No dijo, soy la voz. Soy una voz de los que clama en el desierto. Juan sabía que él tenía que preparar el camino del Señor. Sabía que él tenía que enseñarle a la gente, preparar el corazón para que esa gente creyera en Jesús. Esa era su labor. Él sabía lo que tenía que hacer. Él tenía claro quién era. Y como tenía claro quién era, una sola persona hace que todo un pueblo se interese en la palabra de Dios por una sola persona identificada que sabía quién era. Si usted y yo tuviéramos una identidad clara, piense, Santiago de Chile conocería que Jesús es el Cristo y sabría que el único que les puede dar vida eterna es Cristo, por usted, por mí, si tuviéramos una identidad clara. Si ven la vida de Juan, se va a dar cuenta de eso. El pueblo lo tenía como profeta posteriormente, si usted sigue leyendo. Hasta los reyes temían hacerle algo a una sola persona. Exactamente. Y él después tiene discípulos. Estaban los discípulos de Juan. Seguimos. Dios nos da a nosotros una identidad para que nosotros sepamos qué decir de nosotros mismos. El mismo libro de Juan, el capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Mire, el mismo Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es así como nos llamamos, hijos de Dios. Usted, yo somos hijos de Dios, no somos otra cosa. Esa es mi identidad, esa es su identidad. Si usted nació de nuevo, es un hijo de Dios. Esa es la identidad y como tal tengo que comportarme. Cuando yo conozco mi identidad, eso me conlleva una, si se puede decir, una responsabilidad. Tengo una responsabilidad. Juan su responsabilidad era hablar. Dice, soy una de las voces que clama en el desierto. Era su responsabilidad, preparar el camino del Señor Jesucristo. Él sabía quién era, sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Si yo sé quién soy, Dios me va a declarar todo lo que tengo que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y voy a hacerlo. Mi identidad va a ser clara. Usted recuerda, por ejemplo, el pasaje cuando Pedro está con los ancianos, y los ancianos al oír a Pedro se dieron cuenta que Pedro era un discípulo de Jesús por su hablar. Ya Pedro tenía la identidad. Era un seguidor de Jesús.
era un hijo de Dios. Usted, yo, ¿qué identidad tenemos? Es un hijo de Dios y como tal hace las cosas que a su Padre le agradan, o simplemente está buscando otros nombres para identificarse, como por ejemplo a veces a nosotros uno le ponen un apelativo o un sobrenombre que no tiene nada que ver con mi nombre, y a veces nosotros aceptamos ese sobrenombre y no el nombre que tenemos, porque no nos gusta, etc. Nuestro nombre, nuestra identidad es ser hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que somos. Y Dios nos va a tratar como a hijos. Es por eso que Pablo en sus cartas le dice a los hermanos, porque también él era un hijo, a los hermanos. Somos de una familia, tenemos un padre. Y nuestro padre quiere que seamos hijos obedientes a él. Cuando usted tenga clara su identidad, cuando yo tenga clara mi identidad, téngalo por seguro, vamos a impactar a este mundo. Satanás no quiere, por eso prefiere que usted se llame cristiano, porque así usted no impacta a nadie, porque usted es el Señor de su vida. Mientras siendo un hijo, el Señor va a ser Jesús y el Espíritu Santo el que lo controle y el Padre el que lo guíe a su voluntad. Conclusión. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Tú quién eres? Ojalá que esta enseñanza haya sido de bendición para usted. La próxima semana seguiremos o con esta otra enseñanza o con otra, pero la ideal, voy a lanzar un nombre, porque no estoy seguro si lo vamos a hacer, que es propósito. Ese sería el título, propósito. Usted nació, se dio cuenta del engaño, necesita una identidad, necesita un propósito. Y eso es lo que vamos a ver, ojalá la próxima semana. Muchas gracias, que Dios les bendiga.